Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar un poco sobre determinación cromosómica del sexo y para hablar de esto tenemos que hablar de Thomas Morgan. Thomas Morgan fue un genetista estadounidense al que le concedieron un premio Nobel de Medicina en 1933 por demostrar que los cromosomas son los portadores de los genes, teoría que conocemos con el nombre de teoría cromosómica de la herencia y que había sido propuesta por Sutton y Boveri. La comprobación experimental la hizo Thomas Morgan. Thomas Morgan convirtió a Drosophila melanogaster, que es esta mosca de aquí, en el organismo modelo para estudiar genética en animales. Que esta mosca sea el organismo modelo para el estudio de genética en animales tiene que ver con el hecho de que es una mosca pequeña, fácil de mantener, tiene un ciclo de vida corto y además compartimos el 60% de nuestros genes con ella. Y además, cerca del 75% de los genes humanos que están vinculados, relacionados con enfermedades, tienen su homólogo en el genoma de la mosca de la fruta. ¿Sí? Entonces es un organismo, ya os digo, el organismo modelo para estudiar genética en animales. Aquí fue donde se descubrió la herencia ligada al sexo. Vamos a hablar de cómo se hereda el sexo. Fijaos, en nuestra especie también en los mamíferos, en el resto de los mamíferos, tenemos un sistema cromosómico de determinación del sexo de forma que los hombres vamos a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que las mujeres van a tener dos cromosomas de tipo X. Si intentamos hacer una tabla para averiguar qué probabilidad hay de que en un nacimiento tengamos un niño o una niña, nos saldría lo siguiente. Los hombres, cuando un hombre fabrique sus espermatozoides mediante el proceso de meiosis, recordad que es la meiosis, la división que da lugar a las células sexuales, óvulos y espermatozoides, estos cromosomas se van a separar de forma que algunos espermatozoides van a ser portadores del cromosoma X y otros espermatozoides van a ser portadores del cromosoma Y. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de espermatozoides, los que llevan el cromosoma X y los que llevan el cromosoma Y. Mientras que en las mujeres, cuando formen sus óvulos mediante el proceso de meiosis y de ovogénesis, estos cromosomas también se van a separar, pero las mujeres estamos diciendo que tienen dos cromosomas X, por tanto solamente hay un tipo de óvulos. Los óvulos llevan todos un cromosoma X. Entonces fijaos que tenemos un tipo de óvulo frente a dos tipos de espermatozoides. Si nos hacemos este cuadrito, que ya conocéis, al que llamamos cuadro de Punnett, colocamos aquí los tipos de óvulos, colocamos aquí los tipos de espermatozoides y fijaos que si completamos el cuadro para obtener la descendencia, nos sale que vamos a tener la mitad de la descendencia van a ser mujeres y la mitad de la descendencia van a ser hombres. Es decir, en un nacimiento cualquiera hay un 50% de probabilidades de cada cosa, de que nazca un niño o de que nazca una niña. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que además del sistema XX-XY, que es este que os acabo de explicar, que es nuestro sistema cromosómico para determinación del sexo, existen otros sistemas cromosómicos. Incluso existen sistemas de determinación del sexo que no son cromosómicos, sino que están determinados por genes y algunos organismos, por ejemplo, hay unos gusanos marinos del género Bonellia que deciden si van a ser de sexo masculino o femenino en función de no de cromosomas o de genes, sino de factores ambientales. ¿No? Lo de la determinación del sexo es complicado. En este vídeo nos vamos a centrar en explicar los sistemas cromosómicos y vamos a hablar de herencia ligada al sexo. En esta tabla tenéis un resumen de los sistemas cromosómicos de determinación del sexo más importantes. El que ya os he explicado, que es el nuestro y el del resto de los mamíferos, el de Drosophila, el de Jingo, el de los equinodermos y el de los moluscos, es el sistema XXXY. En este sistema, el sexo homogamético, que es el que tiene los dos cromosomas sexuales idénticos, son las hembras, mientras que el sexo heterogamético son los machos, porque los cromosomas sexuales son diferentes. Hay otro sistema de determinación del sexo, que es el sistema ZZ, ZW, y aquí es al revés, el sexo homogamético, que es el que tiene los cromosomas iguales, los cromosomas sexuales iguales, son los machos, mientras que el sexo heterogamético, que es el que tiene los cromosomas sexuales diferentes, son las hembras, ¿vale? Fijaos que la situación aquí está invertida. En este sistema ZZ, ZW, es el que tienen las aves y es el que tienen algunos peces, algunos crustáceos, algunos reptiles y algunas mariposas, ¿vale? También tenemos el sistema XXX0. Este 0, esto no es un cromosoma, ¿vale? Lo que ocurre aquí en este sistema es que las hembras tienen dos cromosomas X, mientras que los machos tienen solamente un cromosoma X. Entonces aquí fijaos que lo que tenemos es un número diferente de cromosomas sexuales. Las hembras tienen dos, los machos tienen uno.
Este es el sistema de determinación del sexo por cromosomas que utilizan los saltamontes. Y existe también un sistema de determinación cromosómica del sexo que es el ZZ-Z0. Una vez más, este cero no indica, indica que aquí solo hay un cromosoma, de forma que los machos aquí tienen dos cromosomas, Z, y las hembras solamente tienen uno. ¿Vale? Y este sistema, ZZZ0, lo tienen algunos insectos. Como veis, hay bastante variedad en sistemas cromosómicos de determinación del sexo. También hay sistemas de determinación, como ya os he comentado, sistemas de determinación del sexo que no están relacionados con cromosomas, sino que son sistemas genéticos, sistemas en los que tiene un papel importante factores ambientales, pero a nosotros lo que nos interesa es el sistema de determinación XXXY. ¿Por qué? Porque cuando os pongáis a hacer problemas de genética, os vais a encontrar con una cosa llamada herencia ligada al sexo. Estamos diciendo que en los seres humanos, en los mamíferos y en la drosófila, las hembras tienen dos cromosomas X, mientras que los machos tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿vale? Esto que tenéis aquí es el cariotipo, son los cromosomas de un ser humano, ¿vale? Fijaos que tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares porque un cromosoma, hay 23 cromosomas que vienen del padre y otros 23 que vienen de la madre, mitad y mitad, ¿no? Y se agrupan en pares. Por ejemplo, este par número 1, pues uno viene del padre, el otro viene de la madre. Decimos que los miembros de cada par de cromosomas son cromosomas homólogos porque vienen uno de cada progenitor, tienen los mismos genes, no tienen por qué tener los mismos alelos, y fijaos que tenemos 22 pares de cromosomas a los que llamamos autosomas, y aquí está el par sexual. Aquí tenemos un cromosoma X y tenemos un cromosoma Y, por lo tanto, esto que tenemos aquí, pues es un hombre, ¿vale? Porque decimos que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Los cromosomas sexuales son los cromosomas que determinan el sexo biológico de un organismo. En este sistema del que estamos hablando son el cromosoma X y el cromosoma Y. A todo el resto de los cromosomas, que no son cromosomas sexuales, si estamos hablando de seres humanos, pues hay 46 cromosomas, al resto le llamamos autosomas. Cada especie va a tener un número determinado, no todas las especies tienen el mismo número de cromosomas. Nosotros tenemos 46, pero ese es nuestro caso, ¿vale? Otras especies tendrán otro número distinto. Decimos que un gen está ligado al sexo cuando ese gen está localizado en uno de los dos cromosomas sexuales, en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Y os he puesto aquí la hemofilia porque os vais a encontrar cuando estéis haciendo problemas de genética con sobre la hemofilia y el daltonismo, que son genes ligados al cromosoma X. Tanto el alelo de la hemofilia como el del daltonismo están situados en el cromosoma X. La hemofilia es un trastorno en la coagulación de la sangre. El daltonismo es un trastorno en la visión. Y al estar situados en el cromosoma X, lo que sucede es que al resolver estos problemas hay que tener en cuenta una serie de cosas. Fijaos que como tenemos una diferencia entre hombres y mujeres con respecto a los cromosomas sexuales, si tomamos como ejemplo la hemofilia, los genotipos y fenotipos para la hemofilia en mujeres son estos que veis aquí. Una mujer tiene 3 genotipos posibles, de forma que si tiene 2 cromosomas X normales, esto de XN quiere decir que este cromosoma X lleva un alelo normal. No para la hemofilia. Entonces, si esta mujer, por ejemplo, que es homocigótica con 2 cromosomas X normales, va a ser una mujer sana, ¿vale? Una mujer que tenga un cromosoma X con un alelo normal, pero en el otro cromosoma X sea portadora del alelo de la hemofilia, va a ser una mujer sana, porque el alelo de la hemofilia es recesivo, pero es portadora de ese alelo. Acordaos que los alelos recesivos están presentes, se pueden transmitir a la descendencia, pero no se manifiestan en el fenotipo. Por lo tanto, existen mujeres sanas portadoras y existen también mujeres hemofílicas. A pesar de lo que mucha gente piensa, sí, es una situación poco frecuente, pero sí que se puede dar, sí que hay mujeres con hemofilia, ¿vale? Que son aquellas que tienen el alelo de la hemofilia en homocigosis, un alelo para la hemofilia en cada uno de sus 2 cromosomas X. Sin embargo, fijaos que en los hombres no tenemos 3 genotipos, tenemos solamente 2, porque el hombre, al ser XY, pues va a haber hombres que tengan un cromosoma X con el alelo normal, y estos hombres XY van a ser hombres sanos, y va a haber otros que tengan que sean portadores del alelo de la hemofilia. Fijaos que una mujer para tener hemofilia necesita tener 2 copias del alelo para la hemofilia. Sin embargo, un hombre necesita solamente una.
Si en vez de hablar del alelo de la hemofilia, hablásemos del alelo para el daltonismo, exactamente lo mismo. Y esta situación que os estoy comentando, 3 genotipos aquí y 2 aquí, es válida para cualquier alelo que esté situado en el cromosoma X. Por lo tanto, esto tenéis que tenerlo en cuenta cuando estéis haciendo problemas de genética de genes ligados al sexo, que os repito que son los que están situados en el cromosoma X. Aquí os pongo como ejemplo la hemofilia, pero ya os digo que se puede tratar de cualquier carácter que esté ligado al cromosoma X, la hemofilia, el daltonismo, la distrofia muscular o lo que sea. Esto que tenéis aquí ahora es un árbol genealógico, ya hemos hablado en otros vídeos de árboles genealógicos, en el que tenemos un carácter recesivo ligado al cromosoma X. Podría ser cualquiera de estos, o la hemofilia, o el daltonismo, o la distrofia muscular. Fijaos que si hablamos de genealogías, de árboles genealógicos, lo que pasa con las genealogías de este tipo de rasgos ligados al sexo, ligados al cromosoma X, es que los varones que estén afectados por el rasgo no se lo van a transmitir a sus hijos varones, porque lo que heredan los hijos varones es el cromosoma Y. ¿Vale? Recordad cuando hablamos hace un momento de cómo se hereda el sexo. Estos hombres de aquí han heredado de su padre el cromosoma Y. El cromosoma X viene de la madre. Entonces, este hombre que tiene hemofilia o daltonismo, por ejemplo, hemofilia, ya que hemos puesto antes el ejemplo de la hemofilia, seguimos con la hemofilia. Este hombre de aquí que es hemofílico, fijaos que ha tenido 2 hijos y 2 hijas, bueno, pues sus 2 hijos están perfectamente sanos. ¿Por qué? Porque han heredado el cromosoma Y. Y decimos que el alelo de la hemofilia está situado en el cromosoma X. Sin embargo, sus hijas son portadoras. No son hemofílicas porque tienen un cromosoma X normal, pero tienen en el otro cromosoma X un alelo de la hemofilia. Entonces estas mujeres están sanas, pero son portadoras. Y cuando alguna de estas mujeres, por ejemplo esta de aquí, tenga hijos, pues a la mitad de sus hijos les va a pasar el cromosoma X normal, pero a la otra mitad les va a pasar el cromosoma X que es portador del alelo de la hemofilia, entonces podrá tener hijos enfermos, ¿no? Se dice a veces, de forma errónea, que estos rasgos recesivos ligados al cromosoma X, como por ejemplo el alelo de la hemofilia, el alelo del daltonismo, el de la distrofia muscular, se dice que son rasgos que los transmiten las mujeres y los padecen los hombres. Bueno, pues esta idea es errónea, ¿vale? Sí que es cierto que aparecen con más frecuencia en los varones, porque las mujeres decimos que para estar afectadas de cualquiera de estas cosas necesitan tener 2 alelos, 2 copias, ser homocigóticas, y a los hombres les basta con tener solamente uno. Acordaos de esto que os había comentado aquí. Pero, aunque esta situación de mujeres homocigóticas con 2 copias es rara desde el punto de vista estadístico, sí que puede suceder, ¿sí? Bueno, pues espero que os haya quedado claro cómo se determina el sexo a través de cromosomas, qué es la herencia ligada al sexo, qué tipos de genotipos y fenotipos podemos encontrar en esos caracteres ligados al sexo. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.